Yo te contaré leyendas de una remota ciudad. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Hace 73 años la historia del país se partió en dos. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en la carrera séptima con Jiménez, quizá el mayor líder político de la historia reciente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Acompáñanos en este recorrido para conocer un poco más de la vida de este trascendental hombre, cuyo asesinato sigue teniendo repercusiones en la historia nacional. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. La historia de Jorge Eliezer Gaitán empieza un 26 de enero de 1903, en una humilde vivienda ubicada en el barrio de Las Cruces, en la ciudad de Bogotá. Hijo de colombianos ilustres, aunque de una modesta posición económica. Su padre, Eliezer Gaitán, fue vendedor de libros usados. Su madre, Manuela Ayala, quien fue probablemente la mayor influencia en la vida del caudillo, era una docente entregada a su oficio. Se cuenta que la niñez de Gaitán transcurrió entre la lectura de libros y la amorosa instrucción por parte de su madre, cosa que forjó su carácter. Desde muy joven se denota su amor e interés por el estudio y el conocimiento. En 1920 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, de donde fue egresado con honores con su increíble tesis, Las ideas socialistas en Colombia. En 1926 viajó a Italia para estudiar en la Real Universidad de Roma, donde recibió clases del mejor abogado de su tiempo, Enrico Ferri. Luego su travesía por Europa volvió a Colombia, donde fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca, y durante este periodo, más exactamente en 1928, hizo público uno de los actos de mayor barbarie en la historia nacional, la masacre de las Bananeras, cuyo magistral discurso resuena hoy en día en aquel recinto del poder. Gaitán ejerció diversos cargos de administración pública, siendo el más importante de ellos la alcaldía de Bogotá. Además fue ministro de Educación y de Trabajo, senador, diputado y candidato presidencial. Siendo fiel a su discurso de que el pueblo es el legítimo dueño de Colombia, en la década de los 30 conformó la UNIR, un movimiento alternativo a los partidos tradicionales, que no prosperó, pero que dejó ver las ansias del caudillo por derrotar a las oligarquías y restaurar los derechos al pueblo. Su corta pero productiva vida fue apagada aquel nefasto 9 de abril, que como él mismo lo había predicho, alteraría el curso de la historia para siempre. Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí, y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca, y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Así decía Gaitán en uno de sus fervorosos discursos. Pero falló Gaitán al decir que tardarían 50 años en volver a su cauce, porque hoy ya son 73 años y las aguas, en lugar de estar volviendo a su lugar, se están agitando nuevamente y se ve más cercano que nunca el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su
hostilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. 9 de abril de 1948, mismo día en que estaban vigentes las sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, pero que sin saberlo se convertiría en uno de los días más oscuros y turbios en la historia de Colombia con el Bogotazo, hecho que tuvo su epicentro en la capital, pero que repercutió en todo el país. Alrededor de la 1:05 de la tarde tuvieron lugar los 4 disparos homicidas que acabarían con la vida del tribuno del pueblo. Según la versión oficial, Juan Roa Sierra fue el perpetrador del asesinato, aunque no se conocía a ciencia cierta sobre quién fue el autor o autores intelectuales del magnicidio. En su momento y hoy en día hay quienes afirman que está implicada la CIA, otros que fue una unión entre liberales y conservadores, algunos que fue el gobierno conservador, e incluso hay quien dice que la KGB de la URSS estuvo implicada. Y quedó la sensación de que su muerte, como la de otros magnicidios, quedó impune. Pero lo que sí se puede asegurar es que toda la rabia del pueblo colombiano fue descargada sobre el supuesto autor material de los hechos, quien fue linchado y arrastrado por toda la carrera séptima hasta el Palacio de la Carrera. Luego de que se esparció la noticia de que Gaitán había muerto en la clínica central, la ira del pueblo se desbordó. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en auténticos campos de batalla. Las personas enardecidas se tomaron las radiodifusoras nacionales y declararon abiertamente el inicio de la revolución. Durante esa tarde se pensó que esa tendría algún futuro, ya que poco a poco una gran parte de los oficiales de policía se sublevaron y se unieron a los revolucionarios. Y las Fuerzas Armadas del Ejército disponibles en Bogotá no dan abasto para contener a los ciudadanos iracundos. Rápidamente se impartieron órdenes desde las radiodifusoras y muy pronto llegaron noticias de que la revolución parecía estar triunfando en las demás ciudades del país. Lamentablemente, lo que en un inicio fue una expresión espontánea de las personas se fue convirtiendo poco a poco en una horda de vandalismo sin control. La matanza perpetrada por los militares con sus tanques llevaron a que se perdiera el norte de aquella manifestación, que era tomar el poder e instaurar un gobierno popular. Esto permitió que el gobierno pudiera reorganizarse y dio tiempo a la llegada de tropas leales al gobierno venidas desde Tunja, que retomaron el control y que enterraron definitivamente cualquier esperanza del triunfo de los rebeldes. En la mañana del 10 de abril de 1948, la ilusión de que el pueblo tomara el poder y el presidente dimitiera prácticamente se desvaneció y se perdió. Hoy podemos decir que todavía no hemos aprendido el legado de Gaitán, pero que en el horizonte se ve próximo el momento en el que el pueblo asuma el poder y se demuestre que éste es superior a sus dirigentes. Que yo oscuro que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Aquel 9 de abril no solo murió la persona de Jorge Eliezer Gaitán, murió también la esperanza de un cambio en el gobierno, murió la ilusión de un pueblo y contradictoriamente nacieron gran parte de los problemas que hoy en día siguen aquejando a la sociedad colombiana. Muchos historiadores han afirmado que el conflicto armado interno tiene gran parte de su origen en el asesinato de Gaitán. Durante el periodo conocido como la violencia y previo a este se crearon grupos como los Pájaros y Chulavitas, quienes fungían como policía política o paramilitares de filiación conservadora, que asesinaban liberales. La estrategia era más profunda, se trataba de iniciar la violencia generalizada por debajo, por el campesinado pobre, de manera que cuando llegaran a los notables fuera ya demasiado tarde para responder. Iniciaron una guerra selectiva, soterrada y nocturna contra núcleos gaitanistas y liberales, introduciendo una serie de prácticas de hostigamiento y exterminio, como las masacres de población civil indefensa. En el Tolima, una de las zonas donde más se vio la violencia, conservadores y liberales se sumieron en la violencia. De ahí nacieron tanto las guerrillas liberales como las de autodefensa campesina de influencia comunista. El gobierno militar, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, decretó una amnistía a la que se acogieron muchos guerrilleros, pero como algunos en el sur siguieron armados, finalizando 1953 el gobierno lanzó una ofensiva sobre la región de Tierra Adentro, Cauca.
Sin embargo, muchos continuaron su lucha armada y para 1964 se unen distintas guerrillas que habían surgido antes y crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. De lo anterior se tiene el precedente de grupos paramilitares y de autodefensa, también de lo que más adelante serían las guerrillas. En este periodo la cifra de muertes no es exacta, pero ha sido mencionada en varios textos académicos. Según determinan algunos, podría estar entre 200.000 y 400.000 víctimas mortales durante estos años, y miles de colombianos más que tuvieron que desplazarse de sus territorios. La violencia bipartidista se venía produciendo desde el siglo XIX, pero su auge fue en este lapso de tiempo. Estos hechos posteriormente servirían como método de unión y de consenso en las asperezas, lo cual años después daría pie para lo conocido como el Frente Nacional, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Este consistía en un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores luego de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Hemos llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre sino la restauración moral y democrática de la República librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora.